Señor y Padre Celestial, gracias por este momento. Te rogamos que por sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado, que esta haya sido la razón por la que hemos venido, para escuchar de tu palabra, no solamente para acumular conocimiento o cumplir con la tradición de venir el día domingo, sino con el genuino deseo de oír esta palabra, guardarla en nuestros corazones y hacer algo con ella, Señor, que podamos ponerla en práctica, que pueda transformarnos para ser cada día más como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Quita cualquier distracción, cualquier eh, idea que esté en nuestro corazón, en nuestra mente, nublando el mensaje que tú quieres transmitir hoy. Quita cualquier idea o comentario necio de mi boca, Señor. Te pedimos que sea tu palabra la que obre el día de hoy. Te agradecemos por todo en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir eh, la, vamos a seguir con el libro, con la carta a los Romanos, que hemos estado estudiando en estas predicaciones. Y un poquito de contexto, estamos en el capítulo 14, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que se está generando en este capítulo? División. Lisa y llanamente, división. Pero esta vez, una división diferente. Estamos acostumbrados a la división que se presenta en el Nuevo Testamento por nacionalidad. Los judíos con los gentiles en la iglesia, ¿cierto? Está también la división clásica que ha habido siempre, que es la ley versus la libertad en Cristo. Tenemos también otros tipos de divisiones que se han generado, la persecución, el, el guardar los mandamientos o no. Siempre han habido divisiones, pero aquí se genera un tema tan doméstico que para nosotros puede parecer absurdo. Los hermanos estaban divididos en la iglesia, en las iglesias de Roma, por temas de comida. Eso es algo que nos puede llamar la atención. Normalmente son temas doctrinales, profundos temas doctrinales o políticos, pero esta división que se estaba generando, que estaba rompiendo las distintas iglesias que estaban esparcidas por toda Roma, eran, según lo que Pablo está trabajando o atacando en esta carta, era por asuntos de qué se puede comer, qué no se puede comer, temas de dieta. Y también temas relacionados a guardar celebraciones en ciertos días o guardar el día de reposo. Entonces, esto pareciera un tema que nosotros podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué vamos a estar estudiando algo que en verdad a nosotros no nos ataca como iglesia? Porque nosotros como iglesia, se nota, no tenemos problemas con la comida, ¿cierto? Al contrario, es un tema que nos une bastante como iglesia, pero hay algo que es mucho más profundo. Es el corazón del hombre, de dónde nace la división. Finalmente, lo que divide es una mera excusa. Y eso es lo que Pablo va a atacar el día de hoy, y creo que es un mensaje que sí a nosotros nos va a tocar profundamente. Creo que el Señor quiere hablarnos acerca de la unidad. Creo que el Señor firmemente nos quiere hablar acerca de el amor a pesar de las diferencias. Porque hay algo que no podemos negar, que si bien el que nos une es Cristo, todos somos diferentes. Tenemos ideas diferentes, tenemos algunas convicciones que son diferentes. Pero lo que vamos a estudiar hoy nos va a hablar de que esas convicciones, a la luz de quién es Cristo, son irrelevantes. No nos pueden dividir. La obra del Señor en este mundo es una obra que debe permanecer unida. Y ese es el mensaje central que Pablo quiere transmitir el día de hoy y que el Señor quiere transmitirnos a nosotros, Iglesia Bíblica Bautista de la Reina. Entonces, Pablo, porque ya habíamos visto en la predicación anterior los primeros 9 versículos, plantea o nombra dos tipos de hermanos que están siendo divididos. Están los fuertes y los débiles, ¿cierto? Pero ¿qué quiere decir esto de los hermanos fuertes en la fe y los hermanos débiles en la fe? Vamos a hacer un poquito de memoria.
donde dice en el versículo 1, esto es solamente para recordar un poco la idea, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Entonces, aquí menciona dos tipos de hermanos. Están los débiles en la fe y están los fuertes en la fe. El débil básicamente es aquel que lucha con su propia conciencia y producto de su conciencia decide limitar sus acciones en cosas que no necesariamente son pecaminosas. Por ejemplo, ¿qué se debe comer? ¿Qué no se debe comer? ¿Qué se debe beber? ¿Qué no se debe beber? Bueno, aquel que tiene problemas de conciencia se va a limitar, se va a restringir. Y Pablo en ningún momento señala que esto es intrínsecamente malo, pero sí es alguien que está de cierta forma un poco más limitado. Su libertad está limitada por temas de conciencia. Y a esta persona Pablo lo llama débil en la fe. Por otro lado, hay otros que tienen convicciones más firmes, ven al Señor en medio de todo y se dan cuenta que no hay nada impuro delante de los ojos del Señor. Hablando de dieta, ya estamos hablando de que se debe comer, que no se debe comer. Y estas personas usan esta libertad que tienen en Cristo para comer de todo y no les genera ningún problema. En ese sentido, estas personas son llamadas por Pablo fuertes en la fe, porque su conciencia no los acusa, no los limita y pueden participar de la comida y la comunión con los hermanos, sin importar si comen carne sacrificada a los ídolos o no. No es problema, porque saben que todo ha sido limpiado en el Señor y todo es bueno para comer. No les genera culpa alguna. Pero esto era un problema que se estaba generando en la iglesia, porque aquellos que veían lo sacrificado a los ídolos como algo impuro, que era impensable que un cristiano comiese de eso, no solamente estaba limitando su propia dieta, sino que además estaba juzgando a quienes en su libertad estaban comiendo de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Se entiende la idea? Y por otro lado, aquellos que podríamos decir que eran los fuertes en la fe, en vez de soportar todo esto, en vez de lidiar con todo esto de una manera espiritual, murmuraban y menospreciaban a aquellos que sí estaban más limitados en cuanto a este tema, considerándolos casi como inmaduros. Son aún bebés, por eso ellos no pueden ver la libertad que hay en Cristo. Los miraban casi como unos creyentes de segunda categoría, inferiores. Ese es el contexto del capítulo que estamos estudiando. Es importante entender esta diferencia. Lo interesante de este capítulo es que Pablo no se va a centrar en decir quién tiene la razón y quién no, o en decir cuál postura es la que debe tomar la iglesia. A pesar de que Pablo sí tiene una postura al respecto, y lo vamos a ver también. Pero el mensaje que Pablo quiere transmitirles no va acerca de sus convicciones, sino la actitud que ellos van a tener en cuanto a estas convicciones. En otras palabras, más sencillas, a Pablo no le importa lo que ellos creían con respecto a qué se debe comer y no. Lo que le importa es qué es lo que están haciendo ellos con esa convicción que tienen. Cómo están tratando a los otros. Cómo está su corazón con respecto a los otros. Y esta idea transmite un mensaje que Pablo desarrolla a lo largo de muchas cartas que tiene que ver con el amor y la unidad. Y por eso este mensaje tiene que ver con nosotros. Porque justamente eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Que aprendamos como iglesia, a estar en desacuerdo de manera bíblica. Sí, hoy día vamos a estar estudiando, de cierta forma, cómo nosotros podemos estar en desacuerdo en amor. ¿Se había imaginado un mensaje como ese? Eso también es unidad. Pensar diferente, tener convicciones diferentes.
no es pecado, siempre y cuando se lleve en amor, con paciencia, con humildad, poniendo a la otra persona como superior a uno mismo. Podemos tener diferencias y esas diferencias jamás nos deben dividir. Estamos hablando de convicciones, no estamos hablando de teología, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando en diferencias de práctica de vida espiritual. ¿Se entiende? Podríamos llevarlo al plano de la vestimenta, la dieta, la música, el cuándo nos congregamos, el qué hacemos en la reunión. Estamos hablando de ese tipo de diferencias. No estamos hablando de, pero es que yo creo que Cristo es como una energía. Ya, no estamos hablando de esas diferencias. Estamos hablando de diferencias de práctica de vida. No con respecto a quién es el Señor, ni la salvación, ni la palabra. ¿Se entiende la idea? Ya, habiendo entendido eso, vamos al grano, vamos al versículo 10, que dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo primero que vamos a desarrollar el día de hoy es el primer principio. ¿Por qué no debemos hacer estas diferencias? Porque finalmente Dios es el juez. Dios es el juez. Y nosotros no debemos ocupar el lugar que a Dios le corresponde. En otras palabras, no juzgar al hermano. Eso es lo primero que Pablo desarrolla en esta porción. No juzgar al hermano. Porque el único que va a juzgar es el Señor. Es interesante que en este texto nosotros vemos dos tipos de personas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Los débiles y los fuertes. Y es interesante que los dos hacen cosas diferentes. El débil juzga al fuerte. Este juzgar es condenar. ¿Cómo tú comes de lo sacrificado a los ídolos? ¿Cómo tú no guardas el día de reposo? No, tú no eres cristiano. Porque estás haciendo lo mismo que hacen los paganos, por ende tú eres un pagano. ¿Cómo te atreves a comer algo que ha sido sacrificado a los ídolos y no te importa? ¿No sabes que eso fue dedicado a un dios pagano? Un creyente jamás debe hacer eso, por lo tanto, tú no eres creyente. Ese era el tipo de actitud que estaban teniendo los débiles de la fe, los que tenían problemas de conciencia. Juzgaban a los que no tenían este tipo de problema. Juzgaban. ¿Qué significa juzgar? Condenar espiritualmente al hermano por asuntos que son discutibles. Hay asuntos en la iglesia que son conversables, que son discutibles, que no son ley en las escrituras. Lo hemos mencionado antes, tal vez en escuelas dominicales. Cosas de, por ejemplo, ¿se debe usar corbata o no se debe usar corbata al predicar? Hay iglesias que lo hacen. Bien por ellos. Hay iglesias que no lo hacen. Bien por ellos también. Eso es algo que es discutible, conversable. ¿Nos reunimos los días domingo o nos reunimos los días sábados? Hay iglesias que se reúnen los días sábados. Hay iglesias que se reúnen los días domingos. Eso, hermanos, no es ningún problema. A menos que los que se junten el día sábado o el día domingo lo consideren esencial para ser salvo. Ahí es un problema. Por ejemplo, si nosotros decimos, el creyente debe ser aquel que haya rendido su vida al Señor Jesucristo y crea en Él como el único Dios, el único Salvador, el que murió por nuestros pecados, y además el creyente debe guardar el día domingo para ser salvo y bautizarse para ser salvo. Le estoy agregando cosas, pero estamos hablando de cosas que ocurren. Ahí es donde estamos entrando en algunos problemas. Sin embargo, si es por temas prácticos o temas de conciencia,
no, es que realmente deberíamos juntarnos el día sábado porque ese es el día que siempre se ha dedicado al Señor. ¿Por qué nosotros ahora lo cambiamos al día domingo? Si es por temas de conciencia, bueno, hay iglesias que se reúnen el día sábado y se reúnen el día sábado. Y si a mí me invitan a una iglesia que por esa razón se reúne un día sábado, por mí no hay problema. Pero estoy hablando de mí, no estoy hablando de una ley, ¿ya? De la misma manera, los hermanos que eran fuertes en la fe, ellos no juzgaban, no condenaban a los que no comían, pero sí menospreciaban. Este menospreciar tiene que ver con mirar al hermano como inferior, por considerarlo inmaduro o por considerarlo errado. No es que él está equivocado, está lado, es inferior, es aún nuevo, es un neófito, como dicen. Esas son las dos actitudes que Pablo condenaba. Esas son las dos actitudes que estaban predominando en las iglesias de Roma. Y ante esto Pablo señala que ambos están en pecado, porque el débil condena al fuerte. Eso se llama legalismo. Eran legalistas. Y por otro lado, el fuerte despreciaba al débil. Eso se llama arrogancia, soberbia. Ambos son pecados. ¿Se da cuenta que no importaba quién tenía la razón, qué bando era el correcto? Lo que importaba era cuál era la actitud que tenía la persona de un bando o del otro. Y fíjese que dice algo interesante el versículo 10. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y después cita en el versículo 11 un texto que se encuentra en Isaías. Él dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto Pablo no se lo inventa, él lo saca literalmente de Isaías, lo que para nosotros está en Isaías capítulo 45. Yo lo voy a leer nomás, así que si usted quiere lo busca en la casa. Isaías capítulo 45. Y fíjese lo que dice el versículo 22 en adelante. Perdón, 21. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Pablo utiliza este tremendo pasaje para decir que nuestros juicios valen nada y no nos corresponden. Porque va a haber aquel que un día juzgará todas las cosas. Como dice también Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 también habla de que llegará aquel día en donde Él juzgará todas las cosas y todas las cosas saldrán a la luz. Hermanos, no nos corresponde a nosotros juzgar a nuestro hermano por cuestiones de vida, de práctica. No estamos hablando de pecado, cosas que literalmente la Biblia explícitamente dice, no hagáis esto, sino que estamos hablando de decisiones de vida. No seamos nosotros jueces de nuestros hermanos, porque Dios no nos ha puesto por jueces de nuestros hermanos. Pablo utiliza este pasaje que se encuentra en Isaías. Sin embargo, no es el asunto de Pablo hacer una explicación de lo que va a acontecer en el final de los tiempos. No utiliza esto para empezar a enseñar acerca de los últimos tiempos, entonces nosotros tampoco vamos a ir para allá. No
No es la idea empezar a predicar sobre el fin de los tiempos, simplemente Pablo toma esta idea que está profetizada en Isaías solamente para recalcar ese punto, que Dios es el único y último juez. Esa es la idea que Pablo quería desarrollar. No es su intención describir ni enseñar sobre el fin de los tiempos, sino quería recalcar una verdad esencial. Finalmente, usted no le tiene que rendir cuentas a su hermano de lo que come, no come, de lo que hace, no hace, del día que guarda y no guarda. No le corresponde a su hermano. Pero sí va a tener que rendirle cuentas de todo eso a Dios. No sé qué es peor. Pero a Dios vamos a tener que rendirle cuentas. A Dios vamos a tener que rendirle cuentas. Ni tampoco nos corresponde a nosotros darle explicaciones a Dios por las decisiones que toma mi hermano. Tampoco me corresponde a mí justificar a mi hermano por sus decisiones. Él tendrá que rendirle cuentas a Dios. Entonces, lo primero que enseña Pablo es que no debemos ser jueces ni ocupar el lugar de Dios. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Sino que lo que Pablo quiere instar a la iglesia a hacer es a no ser piedra de tropiezo. Eso es lo importante. No juzgar, sino que no ser piedra de tropiezo para nuestro hermano. ¿Por qué? Por amor a mi hermano. Yo no voy a ser piedra de tropiezo. Y eso es lo que desarrolla después en los siguientes versículos. Así que ya no nos juzgamos más a los otros, versículo 13, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No nos enseña este pasaje que no deben haber diferencias, sino que lo que nos enseña es que debemos cambiar la mentalidad, cambiar el enfoque. En vez de estarnos preguntando qué es lo que está haciendo mal mi hermano, de lo que está haciendo, cómo se está vistiendo, lo que está viendo, o está bien o está mal, lo que debería preocuparme yo es de si estoy perjudicando a mi hermano o no con mi conducta. ¿Lo que yo estoy haciendo afecta a otros o no? ¿Lo que yo estoy permitiendo en mi vida, esta libertad que tengo, está afectando a otros o no? ¿O esta limitación, esta conciencia que me está limitando, está afectando a otros o no? ¿Me estoy limitando a participar de la comunión y en vez de estar en comunión con mis hermanos, me aíslo del resto por temas de conducta, conciencia? ¿Eso estará afectando a mi iglesia, a mi hermano? Esas son las preguntas que deberíamos hacernos. Y lo que dice en el versículo 14 es clave. Dice, y esta es la postura de Pablo, su postura personal. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo señala que en cuanto a este tema hay libertad de conciencia, hay libertad cristiana. Nada es inmundo en sí mismo. Y yo sé que este es un tema que a lo mejor puede asustar o poner en guardia a algunos, el tema de las libertades. Se habla poco de las diferencias, se habla poco de las libertades que hay en el cristianismo, pero existen. Y Pablo tenía su postura al respecto. Para él no era problema comer de lo sacrificado a los ídolos, siendo que él era Pablo, una persona bastante celosa que se toma las cosas de Dios no con liviandad, pero este Pablo comía de lo sacrificado a los ídolos y para él no era tema. Interesante. Dice que moralmente no estaba contaminada. Pero esta idea no era solamente de Pablo. Lo podemos ver también cuando Pedro tuvo esta revelación. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 10,
y veía sapos y culebras, y Dios, ¿qué le dice? Mate, come. Pero Señor, esto está inmundo. No llames tú común lo que yo limpié. Sabemos que esta revelación que Pedro tiene estaba fuertemente conectada a esta división que había entre judíos y gentiles. Sí, lo sabemos. Pero también Dios utiliza este ejemplo de la comida porque es sumamente claro. Y ya no estaban limitados a la ley. Por eso es que ahora podía entrar a la casa de un gentil y estar bajo su techo, porque ya no estaba limitado a la ley. Se acabó esto de lo impuro, de no me junto con él porque es impuro, no le puedo predicar el evangelio, no puedo invitarlo a la iglesia porque es pecador, no puedo comer en su mesa. Cuidado. Esto se menciona también en Marcos capítulo 7. Los fariseos le recriminan a Jesús diciendo que lo que él comía, literalmente lo que Jesús comía, era impuro. Junto con sus discípulos comían inmundicia por no lavarse las manos. O por lo menos no lavarse las manos como ellos lo hacían según la tradición que ellos mismos fueron añadiendo. Y Jesús también les rebate la misma idea, que no es finalmente lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. El problema no está en lo que consumes, el problema está en tu corazón. De ahí es donde nace el mal. Pero es más fácil culpar los alimentos, ¿cierto? Es más fácil culpar el dónde estamos comiendo. No es que no es orgánico, no. Si usted quiere comer de eso, no hay problema, pero estoy diciendo, esto no puede ser algo que nos divide. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que Pablo está desarrollando. Y este tema también es difícil, no se habla mucho, como que da miedo hablar de esto. Pero Pablo también nos enseña que de cierta manera nuestra conciencia importa. Se habla poco de la conciencia, pero la conciencia también fue dada por Dios. Y eso no es algo que debemos simplemente ignorar. Tal vez conocemos poco de este tema, pero debemos estudiarlo. Y fíjese lo que dice Pablo. Pablo no limita la conversación. Débiles, déjense de molestar y dejen que los demás coman y coman ustedes también. Porque pudo haberlo dicho así. Habiendo dicho él mismo, nada es impuro. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Comamos todo. Pero fíjense lo que él mismo añade en el mismo versículo, en el 14. Dice, nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces Pablo no está diciendo simplemente, no hay nada inmundo, no se preocupen, coman, sino que él mismo defiende a los débiles, diciéndoles, pero si algo para ti es impuro, no lo hagas. Y también tienes libertad en eso. No lo hagas, porque para ti es inmundo. Por ende, la conciencia, Pablo también le da un espacio. Y sabemos que estas no son palabras solamente de Pablo, es el Señor el que está hablando. Dios también tiene cuidado de nuestro corazón. Aunque estemos en debilidad, Dios también tiene cuidado de nuestro corazón. Y Él mismo nos insta. Si te parece incorrecto, te parece inmundo, es inmundo. No lo hagas. Cuidado. Estoy diciendo que la conciencia importa, ¿ya? Pero tampoco quiero que nos caigamos al otro extremo. Porque si bien la conciencia nos puede dar ciertos matices, ciertas líneas en cuanto a lo que no debemos hacer,
Tampoco podemos utilizar la conciencia como excusa para hacer lo que queramos. Ah, pero es que yo puedo hacer esto porque a mí mi conciencia no me dice nada. A mí no me genera culpa hacer esto. Cuidado. No sea que estemos cayendo en libertinaje, utilizando la conciencia que Dios nos ha dado, que nosotros por pecado podemos tener apagada para hacer lo que nosotros queramos. No es ese el punto. La conciencia no define la verdad de Dios. La conciencia no va a cambiar lo que Dios ya dijo que era malo. Pero la conciencia sí te puede guiar en aquello que Dios no ha hablado y ha dado libertad. Ahí podemos utilizar la conciencia para tomar decisiones. El pastor lo ha dicho antes, en casos como por ejemplo, ¿por quién votar? Hay harta división en eso. Y aún así, podemos amarnos los unos a los otros. Finalmente, vota según tu conciencia. Siempre y cuando no pongas eso en lugar de Dios. No estés depositando tu fe en un candidato en vez de la obra que el Señor va a hacer por medio de ese candidato. ¿Se entiende la idea? Entonces, ambas posturas, Pablo dice, son reales. Son reales para esas personas. No están necesariamente incorrectas. Lo que para uno podría ser libertad, para otro podría ser un daño tremendo a su conciencia. Y Pablo no quiere que esto genere división. Qué triste sería que nosotros por hacer una celebración y comer algo o reunirnos X día, eso haga que hermanos se vayan de la iglesia. Qué triste sería que por motivos así estemos aislando, rechazando a otras personas. O que personas decidan que nosotros no somos sus hermanos y por lo tanto se van por diferencias de práctica. Y digo serían, pero la verdad es que eso ocurre todo el tiempo. Y es sumamente triste. Paréntesis, esto es un comentario mío, pero si usted está esperando estar en una iglesia en la cual usted esté de acuerdo con todo y haga toda la práctica conforme como usted la hace, quédese en su casa. Ahí está la iglesia que va a hacer todo acorde a lo que usted cree. No hay, hermanos, no hay iglesia perfecta. En algo vamos a estar en desacuerdo. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere Dios de usted? Que usted ponga esas diferencias por encima del amor que Dios ha derramado sobre su iglesia, o que usted utilice esas diferencias como excusas para juzgar y separar la iglesia. Es un comentario mío, ¿ya? Pero he meditado en esto y creo que es algo que hemos hecho mal, las iglesias del mundo. Hemos estado demasiado preocupados de esas diferencias, generando división. Y finalmente, si usted ve la Biblia, casi todas las cartas que son dirigidas a la iglesia tratan de una manera u otra el tema de la unidad. Fíjense que hay más versículos que nos instan a guardar la unidad que a guardar ciertas prácticas o ciertas formas de hacer las cosas. Pablo mismo dice hasta el cansancio, incluso lo dice también de una forma increíble en Efesios, capítulo 4, cuando dice, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Tienen que ser solícitos. ¿En qué cosa? En guardar la unidad, en el vínculo de la paz. Eso es lo que tiene que hacer el creyente en la iglesia. Pero es que yo no tengo un ministerio, yo no estoy sirviendo. Tienes un ministerio. Tu ministerio es guardar la unidad de la iglesia. ¿Usted no está sirviendo en un ministerio? Ahí tiene su ministerio. Guarde la unidad de la iglesia. No dé lugar a la murmuración. No dé lugar a la división. Y cuando usted ve a alguien que esté murmurando, que esté buscando dividir, aunque no lo haga conscientemente, aunque lo haga con muy buenas intenciones, según esa persona, no sea parte de eso. Ahí tiene su ministerio. Es nuestro primer ministerio, guardar
la unidad. Y Pablo dice que debemos ser solícitos, o sea, prioridad. Es urgente. Como dicen algunos, es menester. En eso yo debo estar sirviendo. No exclusivamente, pero usted me entiende la idea. Es como, nadie puede decir que no tiene un rol en la iglesia. Su rol es cuidar la iglesia. Su rol es edificar la iglesia. Ahí tiene su ministerio. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Antes que estar enseñando, antes que estar utilizando los dones espirituales que Dios le ha dado. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo, aunque tuviese todo el conocimiento de la tierra y conociese todos los misterios, si no tengo amor, no sirve de nada? Como un metal que suena, que retiñe, que hace eco, pero de nada sirve. Me salió un poco del tema, perdón, pero la idea es lo que Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Es como hay algo que debemos hacer ya, y es cuidar la obra del Señor. Continuamos. Fíjense lo que dice el versículo 15. Dice, pero sí, por causa de la comida, aquí Pablo hace una oración hipotética, o sea, una idea. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, es afligido, se pone triste, se incomoda por causa de la comida, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y sabemos que esto lo podemos aplicar a distintas áreas que podrían generar división. Si tu convicción finalmente para lo único que sirve es para incomodar, para oprimir, para hacer sentir mal a otros, renuncia a tu libertad por amor. No hay nada de malo en que disfrutes de la libertad que el Señor te ha dado para vivir conforme a Él le agrade. Pero si eso va a ser piedra de tropiezo para tu hermano, que es más débil, que tiene problemas de conciencia, también tienes libertad para renunciar a ella, con tal de que tu hermano no caiga. Si algo que haces, aunque no sea pecaminoso, aunque Dios no lo repruebe, es una lucha para tu hermano, ayúdalo. Y por amor, renuncia a eso. Por lo menos enfrente de esa persona. Fíjense en esta idea. Tenemos algo que es ilógico, ¿ya? Esto no tiene ningún sentido en el mundo, pero esto es básicamente lo que Pablo está diciendo. El fuerte, por amor, se va a someter ¿a quién? ¿Y en qué otro lugar pasa eso? ¿Ha visto eso usted en una empresa? En donde el fuerte, el líder, el que está arriba, se somete al que está más abajo, al nuevo, al junior, al practicante. No, po. Eso no se ve en el mundo. O en la sociedad. Siempre vivimos en la ley del más fuerte, ¿cierto? Esto es una jungla, básicamente. En donde el poder es lo que te separa de las personas y te ayuda a surgir. Pero aquí Pablo nos está diciendo todo lo contrario. O sea, esto para el mundo no tiene ningún sentido. Aquí está diciendo, literalmente, aquel que es fuerte renuncia a su libertad por amor al débil. Normalmente debería ser el rey. Aquel que es débil, hágase fuerte. Pero aquí no. El Señor nos está diciendo que nosotros por amor debemos someternos al débil. Y esto tiene mucho que ver con soportar a los otros con paciencia y humildad, lo cual también habla Efesios capítulo 4,
es un tremendo pasaje para leer como iglesia. Nosotros por amor, por humildad y con paciencia debemos soportar a los otros. Es interesante que la Biblia nos enseña que debemos soportar a nuestros hermanos. ¿Y por qué la Biblia debe enseñarnos a soportarnos los unos a los otros? Porque somos insoportables. Somos insoportables, ¿sí o no, pastor? No. Somos insoportables, hermano. Somos duros. Somos porfiados. Y no solamente morimos en nuestra ley, sino que además juzgamos a los que no hacen lo mismo que nosotros. Somos insoportables, hermano. Por eso es que la Biblia nos enseña todo el tiempo, ámense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cuesta. Sobrellevar los unos las cargas, las debilidades, las falencias de los otros. ¿Por qué? Porque somos débiles. Y para eso estamos. Para eso es la iglesia. Siempre se dice, suena cliché, la iglesia no es el lugar donde se reúne la gente que es perfecta, es donde se reúnen los pecadores que necesitan a Dios. Pero es momento de empezar a creerlo de verdad. Aquí no estamos porque somos bonitos, aquí no estamos porque somos avesados, porque somos inteligentes, porque somos santos. Dios no escogió a lo mejor de lo mejor para estar aquí. Hermanos, Dios nos escogió porque quiere que su nombre sea glorificado, para que el mundo diga, mira a estos tipos, mírenlos a ellos, que no tenían por dónde. Y miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Y eso es lo que en la historia llamaba la atención. Cómo se amaban los cristianos. Ese era el testimonio más poderoso que ellos estaban dando en aquella época. No era el evangelio sin amor, no era simplemente un mensaje de salvación, era un ejemplo de vida para todas las naciones de aquella época de cómo estas personas, aún en diferencias, aún en culturas diferentes, aún en clases sociales diferentes, ellos se amaban. Y eso a la gente le extrañaba. Y ahí es cuando ellos escuchaban el evangelio y les hacía sentido. Da lo mismo quien tiene la razón. A esta altura se da cuenta que ya da lo mismo quién tiene la razón. El fuerte tiene la razón, pero da lo mismo. Incluso teniendo la razón, va a renunciar a tener la razón. Eso yo no lo he visto jamás en ningún otro lado. Es increíble. Busquemos la paz y la edificación. Fíjese lo que dice el versículo 19 al 21. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que debemos perseguir. No si comer, si no comer, si reunirse, si no reunirse, si vestir o no vestir. No, lo que contribuye a la paz, a la unidad, a la mutua edificación. Eso es lo que debe dedicarse a la iglesia. No destruyas la obra de Dios, versículo 20, por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Más que preguntarnos si tenemos derechos o no tenemos derechos, esto es tropiezo para mi hermano, esto edifica a mi iglesia. No debemos estar destruyendo la obra de Dios por nuestras insignificantes convicciones. Para nosotros son cosas tremendas a veces, nuestras decisiones, nuestra forma de vivir, pero ante Dios muchas de esas convicciones son pequeñas, son insignificantes, no al punto de dividirnos ni separarnos. Y finalmente, el último punto que trata Pablo está en los últimos 2 versículos. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice, la fe que tienes tú, tenla conforme a tu propia convicción. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe
y todo lo que no proviene de fe es pecado. Finalmente, el principio de la conciencia es así. Puedes moverte por tu conciencia, pero no puedes imponer tu conciencia a los demás. Esa es la regla. No puedo imponer mi práctica, mi forma, mis decisiones a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene un trato diferente con el Señor. Y esta es una advertencia para todos los líderes, para todos los maestros, para todos los que discipulan. Cuidado con buscar dominar. Y sí, voy a decirlo así, dominar a aquellos que usted lidera, discipula, enseña. No es nuestro trabajo imponerles nuestra moralidad. Podemos dar recomendaciones, podemos plantear puntos de vista, pero no puedo obligar a mi hermano a vivir como yo. Porque a mí eso me genera un problema de conciencia. No podemos hacer eso. No podemos crear leyes en cuanto a lo que la Biblia no es categórica. Y hay muchas cosas en lo que la Biblia no es categórica. Para eso necesitamos estudiar, conocer, preguntar, conversar. Y pueden haber muchas diferencias de opinión en cuanto a muchos asuntos de vida. Pero sea lo que sea, termina el versículo 23 con esta idea de independiente de lo que hagas, si comes o no comes, debes estar seguro de lo que haces. Escuches lo que escuches, vistas lo que vistas. Hagas lo que hagas, debes estar seguro de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si no estás convencido de ello, es pecado. Pero es que tal vez, no, si voy a hacer esto, pero igual no sé. Hermano, no lo hagas. Si dudas, si te genera culpa, inseguridad, o no tienes la convicción de lo que vayas a hacer, decir, comer, beber, correcto, por favor, no lo hagas. Porque traicionar aquella conciencia que Dios te ha dado es pecado. Es pecado. Aquí hay un truco, pero esto es una idea, y con esto termino. Más que preguntarte si puedes hacerlo, pregúntate, ¿lo harías delante de Dios? Eso ayuda. Si hay algo que me hace dudar, en cuanto a ver, participar, comer, decir, lo que sea. Imagínate que Dios está sentado delante tuyo. Es absurdo porque Dios está delante de nosotros siempre. Pero imagínatelo ahí. ¿Podrías hacer eso mirando a Dios a los ojos? Si no, no lo hagas. ¿Puedes hacerlo con una conciencia limpia? Si no, lo hagas. Y ahí es donde Pablo termina este discurso. Entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Punto número 1, no juzgar. Porque ¿quién es el juez? Dios. No debemos ser piedra de tropiezo a otros. Por amor. Solamente por amor a mi hermano, yo voy a renunciar a mi libertad. 3. ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Buscar qué cosa? La unidad, la paz. ¿Cierto? Y cuarto, hagas lo que hagas, actúa conforme a tu convicción delante de Dios, que juzgará todas las cosas. No importa, hermanos, tener la razón, ¿ya? A estas alturas ya no importa. Tener la razón o no en estas decisiones de vida no te va a hacer más espiritual. Comer o no comer no te va a hacer más espiritual. Llamar a la persona hermano o llamarlo por su nombre no te va a hacer más espiritual. Venir con pantalones y no con short no te va a hacer más espiritual. Lo que realmente te va a hacer espiritual es el amor.
que a pesar de todas esas cosas, tú puedas ver a tu hermano a los ojos y puedas soportarlo y amarlo. Ese es el sello de una persona que está en comunión con el Espíritu, de un creyente que es verdaderamente maduro, que puede amar a su hermano a pesar de las diferencias. Señor y Padre Celestial, perdónanos porque a veces, muchas veces, dejamos que pequeños detalles que para nosotros son tremendamente importantes y que seguramente son grandes en nuestra relación contigo, muchas veces permitimos que estas cosas sean motivos para dividir tu iglesia. Y es absurdo que entre nosotros muchas veces estamos buscando en qué somos diferentes, más que estar viendo lo que nos une, Señor. Ayúdanos a no confundir esto con libertad para pecar, sino más bien buscar guía en cuanto a lo que no debemos hacer. Que sea tu palabra, Señor, la que siempre nos guíe y también sea esta misma palabra la que nos ayude a amarnos. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.